buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Enrique Cornejo y estamos en Punto Crítico, su programa semanal de análisis económico y político por Onda Digital Perú y sus plataformas asociadas en todo el país, que se transmite en directo todos los martes a las 7 de la noche en vivo, como lo estamos haciendo hoy, martes 1 de agosto del año 2023. Primer día del mes de septiembre, alcanzamos ya un avance importante el del transcurrir del año y en medio de las vicisitudes económicas y políticas y sociales, el año no lo sentimos, no lo disfrutamos porque claramente el día a día nos gana. Yo quiero dedicar este programa a hacer un análisis de los principales puntos del mensaje presidencial de la señora Dina Boluarte del pasado 28 de julio. Es cierto que fue un discurso muy largo, poco más de 3 horas, y en un discurso tan largo, esto es una cuestión absolutamente, de perogrullo, ¿no? Un discurso largo se pierde el interés y las ideas principales no se destacan. Yo, sin embargo, que siempre en este programa trato de hacer un análisis lo más objetivo posible, es imposible hacer un análisis objetivo totalmente, porque todos tenemos, yo mismo tengo, una manera de pensar que sin duda se refleja en mis puntos de vista, pero trato de escuchar, trato de analizar, ver los pros y contras y de esa manera ayudarlos a ustedes que nos están escuchando y viendo a través de este programa a hacer un análisis un poco más sereno del discurso y de sus implicancias para la vida de los peruanos. Voy a tocar solamente algunos de los puntos, pero quisiera explicarlos, cosa que en un discurso no se puede hacer. La presidenta empezó invocando o proponiendo la firma de un pacto que denominó Pacto por la Reconciliación, por la Vida, por la Justicia y por la Igualdad. Y esto a partir de señaló la presidenta, un relanzamiento del Acuerdo Nacional. Miren, en realidad, en nuestro país, donde en los últimos años, yo diría en los últimos 15 años, tenemos grandes dificultades para conversar entre nosotros respetuosamente, en un ámbito democrático, de respeto mutuo, de libertad, donde la idea de cada quien debe ser escuchada con respeto, aun cuando no tengamos esa misma posición. Esa es la base de un diálogo democrático. Pues plantear un pacto, plantear una búsqueda de un relanzamiento del Acuerdo Nacional, que es un foro de diversas entidades públicas, privadas, iglesias, en fin, donde se está tratando de generar políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Las políticas de Estado son aquellas que se mantienen en el tiempo en sus aspectos fundamentales, no obstante que cambien los gobiernos. Por ejemplo, queremos una mejor educación en nuestro país, una educación de calidad. Todos los políticos dicen educación de calidad y repiten la frase, pero la educación nuestra, lamentablemente, no podemos decir que en estos momentos es de calidad. Entonces, un pacto podría ponerse de acuerdo si hubiera la voluntad política de todos los involucrados, no solo los partidos políticos, sino también las organizaciones sociales descentralizadas, empresas, sindicatos, organizaciones de consumidores, en fin, ¿no? Todos los involucrados. Ponernos de acuerdo en 2 o 3 temas sobre la educación, que no tienen, estimados amigos, una ideología de por medio, que no tienen un color político o un nombre partidario. Todos queremos que nuestros hijos, nuestros nietos tengan la mejor educación posible, como probablemente muchos tuvimos la oportunidad de tener, porque la educación peruana, quiero decirles, no ha estado siempre en este nivel de mediocridad. Discúlpenme el término, pero creo que es el adecuado, ¿no? Mi generación, la generación de mis padres, nuestros abuelos, sí tuvo una educación pública que en su momento dio la talla, formando en los colegios públicos personas que llegaron a tener un gran predicamento nacional e internacional, porque fueron formados con una buena educación, con buenos maestros, con una educación sustentada en valores. Recuerden el curso de educación cívica que teníamos y que hoy día no existe, ¿no? En fin, con profesores de educación física, de la especialidad de educación física, y no profesores que hacen recreo de fútbol y de voleibol cuando toca educación física, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que
por ejemplo, en la educación podríamos ponernos de acuerdo sin necesidad de que haya una dispersión de ideas tan grande, ¿no? Por ejemplo, para lograr 2 o 3 objetivos en el estudiante que termina la secundaria. Por ejemplo, que hable un idioma internacional, por ejemplo, el inglés. ¿Qué se tiene que hacer para que todos hablen inglés cuando terminan la secundaria y no solamente algunos de colegios particulares? 2, que tengan una educación mínimamente formada en valores que podemos conversar. Por ejemplo, el valor de la solidaridad, el valor del cumplimiento de la palabra empeñada, el valor de la puntualidad, el valor de respetar la propiedad, por ejemplo. Y un tercer tema podría ser que estos contenidos educativos permitan a ese estudiante, cuando termina la secundaria, tener alguna empleabilidad mínima con un oficio aprendido dentro de sus estudios. Por poner algunos temas, hay otros, pero digamos, se pueden conversar, cambiar estos temas, pero no hay que ser muy ambiciosos, 1 o 2 temas, y ahí nos ponemos a trabajar. Y allí no importa qué gobierno venga en los próximos 20 o 30 años, qué gobierno venga, todos apuntamos a avanzar en esos objetivos. Ahora, obviamente, así es la democracia, cada gobierno le dará su carisma, su matiz, le pondrá su velocidad, le pondrá un énfasis mayor en tal o cual aspecto. Eso es legítimo, eso no tiene por qué dificultar el proceso. Pero una cosa es que le ponga matices y velocidades y otra cosa es que cambie todo y quiere empezar de cero, como es la costumbre nacional en el Perú. Educación es un tema que podría formar parte de este pacto. Y ustedes dirán, sí, pero ahorita el problema es que la inflación en los alimentos, en no tengo empleo. Sí, vamos a hablar de eso. Pero estoy tratando de desarrollar un concepto que la presidenta dio y que, sin duda, si hubiera voluntad política y si las condiciones políticas estarían dadas para esto, pues creo que es bueno para el Perú. Cuidado que las condiciones para pactos en la historia política mundial no se dan cuando hay estabilidad política. Los pactos políticos se dan justamente cuando hay crisis. Recuerdo, por ejemplo, en España, cuando terminó la era de Franco, digamos, determinó, era un dictador en España, por supuesto, que su sucesor debía ser un rey. Y el rey Juan Carlos I, fue el sucesor de Franco, pero en un gobierno ya democrático constitucional, monárquico constitucional. Y entonces, el primer año de gobierno, de gobierno democrático, muerto Franco y caída de la dictadura, fue muy, muy difícil. Hubo hasta un intento de golpe de Estado. Y entonces, el entonces presidente del gobierno español, que se apellidaba Suárez, ¿no? Ahora el aeropuerto de Madrid lleva su nombre, intentó, una transición muy complicada, porque los, niveles dictatoriales, los rezagos dictatoriales quedaban ahí. No fue fácil pasar a una democracia. Y entonces en España se hizo un pacto, el famoso pacto de la Moncloa, porque se hizo en un palacio que se llama el Palacio de la Moncloa, donde se fijaron ciertos temas de crecimiento, de empleo, y ciertos temas de estabilidad política para España, que permitieron que saliera de esa crisis y siguiera adelante. Entonces, sí es posible hacer un pacto. He puesto el tema de la educación, podría poner el tema de la salud. La salud es un tema ideológico, estimados amigos. Que una persona tenga que esperar 3 meses para una cita en el Ministerio de Salud o en Salud, ¿es un tema ideológico o es un tema de dignidad y es un tema de derecho humano básico? ¿Qué importa qué gobierno esté? ¿Qué importa qué partido político gane? Eso tiene que ser algo que el ciudadano debe tener. Y el tema central, que está escrito en todos los planes y está presente en todos los discursos, es el tema de atender, antes que el nivel ya último de hospitalización de alta complejidad, atender el tema preventivo. Es preferible prevenir que haya una enfermedad que curar la enfermedad. No solamente evita que la persona se enferme o se agrave y muera, sino que ahorra importantísimos recursos que pueden ser dedicados a mejorar la calidad de todo el proceso de salud pública hasta los hospitales de alta complejidad. ¿En eso no podríamos ponernos de acuerdo? ¿Acaso no sería un tema también fundamental? He puesto 2 ejemplos: educación y salud. Claro, los políticos ahora están en otro nivel. En el Congreso están en otro tema: sobrevivir con un nivel de popularidad históricamente de los más bajos
en la historia republicana. Congresistas no tienen ninguna credibilidad y hacen méritos todos los días para todavía mejorar su, digamos, impopularidad, su falta de popularidad, porque todos los días escuchamos noticias negativas del Congreso. Y el Ejecutivo, que ya sabemos cómo surgió este gobierno de la presidenta Boluarte, es un gobierno constitucional porque sucedió al señor Castillo, el señor Castillo que intentó hacer un golpe de Estado y por eso se disparó a los pies. Pero digamos que son tanto el Ejecutivo como el Legislativo, son poderes del Estado bastante débiles en este momento. Y ante la ausencia de partidos políticos renovados, institucionalmente fuertes, con nuevas propuestas, nuevos líderes, ante la debilidad de las instituciones tutelares, como por ejemplo el Poder Judicial, el Ministerio Público, las instituciones electorales, que están muy cuestionadas. Entonces, en este ambiente de poca credibilidad, de poca confianza, plantear un pacto no es precisamente quizás el mejor momento. Pero eso no quiere decir que la idea sea mala. En algún momento tenemos que buscar una forma de escucharnos entre los peruanos con respeto, aun cuando tengamos diferencias sustantivas, y de ahí buscar todos que se logre, no todo lo que queremos, es imposible que sentados en una mesa, diferentes puntos de vista, ¿no? Logremos todo lo que queremos. Vamos a lograr solo una parte que en consenso, digamos, logramos acordar. Así es la democracia. Lo contrario de la democracia es la dictadura o el pensamiento único, que impone las cosas sin escuchar al resto y que claramente finalmente se convierte en una dictadura que corta las libertades, que corta todo tipo de democracia, y eso al final solo beneficia a un grupo pequeño que está en el poder. No hay democracia buena, no hay dictador bueno, no hay dictadura buena, no hay dictador bueno. Todos los dictadores resultan malos, aunque parezcan en un principio muy populares, ¿no? Lo demuestra la historia. Miren en lo que se ha convertido Nicaragua. Ese señor presidente de Nicaragua, el señor Ortega, peleó, ¿no?, en el Frente Sandinista junto a otros personajes muy importantes de esa época, en los años 70, 80, peleó contra el dictador Somoza y lograron derrotar a Somoza. Pero qué curioso, ¿no? Los revolucionarios que sacan a Somoza, entre ellos el señor Daniel Ortega, se convierte en un presidente vitalicio de Nicaragua, y es un presidente de Nicaragua porque, aunque en teoría es elegido cada vez que hay elecciones, es elegido porque prácticamente es el único al que pueden elegir, porque a todos los opositores los tiene o expulsados del país o en la cárcel, o les ha quitado la ciudadanía, o están fallecidos por alguna circunstancia extraña. Esa es la dictadura, ¿no? En Venezuela no hay una democracia, estimados amigos, ¿no? Chávez entra ya hace varios años atrás, cuando estaba en vida, como un revolucionario que intenta hacer una revolución que incluso llama bolivariana. Bolívar no estaría de acuerdo porque ese es su nombre, ¿no? Y lo que ha llevado en un país rico, petrolero, rico, ¿no?, a una pobreza extrema. Venezuela está en una pobreza extrema, pero en lo político es una dictadura. Y es una dictadura porque no deja que los partidos políticos de oposición tengan su espacio y, lógicamente, tiene copados todos los poderes electorales, todas las instituciones claves, y eso es una dictadura. Entonces, podría dar ejemplos de dictaduras en América Latina. Hay más todavía, lamentablemente. Cuba es otro ejemplo, y hay otras en otras partes del mundo. Pero a donde voy es: la democracia más débil, la democracia más imperfecta, es mejor que cualquier dictadura. Porque al final del día, la dictadura, aunque puede dar beneficios de cortísimo plazo a la población, termina empobreciendo a la población y enriqueciendo a unos pocos, que son los que se, digamos, enriquecen en base a la toma del poder, que pretenden sea permanente. Muy bien, esta propuesta del Pacto por la Reconciliación, por la Vida y por la Justicia es una buena iniciativa en un mal momento, ¿no? Pero no hay que dejarla ahí olvidada. Hay que tenerla presente en algún momento en que sea necesario plantear una alternativa de este tipo. Luego, en un segundo componente del discurso, la presidenta habló de un proceso de reactivación económica. Y aquí sí
hay un problema central, estimados amigos, que quiero explicarles pedagógicamente para que se entienda. Reactivar algo es poner algo que no está en el nivel que estaba, retomar ese nivel. Es mover algo que está detenido o lento. Reavivar, reactivar. Entonces, la reactivación de la economía implica movilizar la economía. ¿Y para qué se moviliza la economía? Para que la economía genere empleos e ingresos para la población. Ese es el tema clave con el cual se lucha contra la pobreza. La pobreza no disminuye por un decreto, un discurso o una constitución. La pobreza disminuye cuando hay empleos y hay ingresos. Y los empleos y los ingresos, estimados amigos, solo ocurren cuando hay crecimiento económico. Y el crecimiento económico depende fundamentalmente de la inversión privada, no de la inversión pública, de la inversión privada, que es la inversión de cualquiera de ustedes que me esté escuchando y que no forma parte del Estado, que es el 80% de la inversión total. 8 de cada 10 dólares de inversión o 80 de cada 100 dólares de inversión en el Perú son privados. Claro, cuando uno escucha la palabra inversión privada, uno piensa en grandes empresas, ¿no? Nacionales o extranjeras. Pero la inversión privada es la inversión de la bodega que está en la esquina de su barrio, del heladero que está pasando por la calle, del emprendedor que está tratando de vender en el mercado, del comerciante que tiene su puesto en el mercado. Eso es inversión privada, pequeñita, pero es inversión privada. Y hay más de 9 millones de peruanos que se autogeneran su empleo a través de emprendimientos privados. Y aunque pongan 100 soles de capital, eso es la inversión privada, que sumado por todos los millones que están en ese proceso y por las empresas medianas y grandes, implica el 80% de la inversión. La inversión, entonces, es fundamental para que haya el crecimiento y para que el crecimiento genere el empleo y el ingreso que todos necesitamos y que hoy día está haciendo falta, claramente falta. Entonces, ¿qué está pasando? Porque quiero explicarles por qué ocurre esto. Esto no es una cuestión legal, mecánica, no. Esto ocurre porque la economía es una ciencia. Está probado que funciona con ciertas reglas. Algunas tienen sus particularidades en cada lugar, pero en general se cumplen más o menos los siguientes conceptos. Para que ese crecimiento sea sostenido, tiene que haber una inversión sostenida y fundamentalmente privada, también pública, pero la pública no alcanza sino para la quinta parte de lo que se necesita. Entonces, ¿cómo se genera la inversión privada? Para responder esta pregunta, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, a ver, si yo tengo 100 soles, 500 soles o 1000 soles y quiero invertirlos en un pequeño negocio, ¿qué preguntas me hago? Primera pregunta que me hago es, ¿estos 1000 soles que voy a invertir, los voy a recuperar o los voy a perder? La lógica es que quiero recuperarlos, es mi capital. Entonces la primera pregunta que voy a hacer es, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mi capital? Invierto los 1000, ¿en cuánto tiempo recupero los 1000? Y en ese periodo en que voy a recuperar los 1000, ¿cuánto voy a ganar? ¿Qué porcentaje va a ser mi ganancia? Porque nadie invierte para perder, conscientemente al menos. Hay un riesgo, pero conscientemente uno invierte para ganar. Y uno invierte para ganar el pequeñito, el mediano y el grande, el nacional o el extranjero. Es la misma lógica. Entonces, para responder a estas preguntas, lo primero que vamos a hacer es reflexionar, ¿y cómo está el ambiente económico? ¿Se están cumpliendo las reglas? ¿Se respetan las normas existentes o las van a cambiar? No, me dicen que van a cambiar la Constitución. Ah, ¿y qué cambiará la Constitución? No se sabe. Entonces yo digo, mejor espero que cambie la Constitución. Porque si van a cambiarla, de repente invierto mis 1000 soles y los pierdo, porque cambian las reglas de juego. Pero si no cambiaran la Constitución, ¿qué esperaría? Bueno, esperaría que en el periodo en que voy a recuperar mis 1000 soles, las reglas no cambien, porque ya mis cálculos los hice para recuperar mis 1000 soles, digamos, en 5 años o en 2 años. Entonces, en ese periodo, yo desearía, para invertir, que haya una mínima posibilidad de cambio, que las cosas se mantengan en lo fundamental. Y esa estabilidad me va a generar confianza. Y esa confianza me va a hacer poner mis 1000 soles, o mi millón de soles, o mis 1000 millones de soles, dependiendo de qué tamaño sea mi inversión. Así funciona, estimados amigos. No funciona en base a un decreto, a una orden,
a una dictadura. No, no, no. Funciona con esta lógica. Y funciona así aquí, en Estados Unidos, en Sudáfrica o en China. En la China comunista también funciona así. Entonces, estimados amigos, acá tenemos un problema. Y el problema es que la inversión privada ha crecido el año 2022 0%. Así como lo escuchan, no ha crecido. Y la inversión privada, el Banco Central de Reserva dice que este año 2023 va a caer en menos 2,7%. Más de 2% de caída. Conclusión, si la inversión privada no crece o cae, el crecimiento va a ser más pequeño. El crecimiento económico, o sea, el aumento de la riqueza del Perú, que se mide por el Producto Bruto Interno, PBI, ¿no?, estaba estimado a inicios de este año en 3% para el 2023. Ahora está estimado en 1,7%. Y quizás podría ser menor, esperemos que no, por las circunstancias internacionales que también nos afectan. Pero el aspecto central que quiero en este primer bloque dejar para todos ustedes como una idea básica es que la única forma de reactivar es devolviendo confianza a todos los inversionistas privados. A todos. No a uno, no a una, no, a todos. Y eso no se puede hacer si mi discurso es un discurso anti-empresa privada, o si digo que le voy a quitar su empresa a los que me parece, o digo que el Estado debe convertirse en empresario. Frases como esas que son las que espantan a los que quieren invertir. Y ustedes dirán, no, pero usted está equivocado, señor Cornejo, porque aquí en mi cuadra están haciendo un edificio y lo están haciendo ahora. ¿Quiere decir que esa persona sí confía? No, te voy a explicar lo que está pasando, porque ya te dije que la inversión privada está cayendo este año. Es decir, no debería haber un edificio construyéndose, debería haber 1000 edificios construyéndose. Esa es la que tienes que entender, ¿no? Hay un edificio, porque si yo ya estoy en el piso 3 del edificio y sigo con esta expectativa negativa, ¿qué me conviene más? ¿Dejar de invertir y dejar la obra en el tercer piso o terminarlo aunque me endeude y no venda? Lo segundo, porque si yo dejo el edificio en el tercer piso, aún a pesar de que la situación no es buena, me quedo con la deuda con el banco y me quedo sin mis clientes, algunos de los cuales ya me adelantaron dinero para comprar su departamento. Entonces tengo que acabar de todas maneras. Esas son las obras que vemos ahora. No son obras que confían en el gobierno porque ya se generó la confianza. No, son obras de supervivencia para no perder el capital invertido. Entonces, nos quedamos con esta primera idea. Reactivación económica, como dice la presidenta, sí, pero con las cifras que tenemos no se va a lograr mientras no se recupere la confianza en la inversión privada, en los inversionistas privados, que son millones y que están ahí esperando y mirando qué cosa es lo que ocurre. Hacemos un alto y volvemos en el segundo bloque con el análisis del discurso de la presidenta. Soy Maritza Gómez Alarcón y quiero recordarte que Arcoíris del Perú es un programa donde promocionamos y difundimos las riquezas humanas. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Volvemos, estimados amigos, en Punto Crítico, su programa de análisis económico y político a nivel nacional e internacional, que se transmite todos los martes en vivo a las 7 en punto por Onda Digital Perú y sus canales y plataformas asociadas. Siguiendo con el desarrollo del discurso de la presidenta, estoy tocando los grandes temas y explicándolos. El tercer tema que el discurso destaca es el despegue, vamos a decir, la reactivación de varios proyectos públicos de alta importancia. La verdad que varios de ellos ya están en ejecución hace varios años. Digamos que la presidenta ha ofrecido que van a ir a un ritmo mayor. A ver, revisemos.
El primero es destrabar la tercera etapa del proyecto Chavimochic. Ustedes saben que el proyecto Chavimochic es uno de los grandes proyectos de irrigación en la costa norte peruana y que hasta el momento ha logrado traer aguas del lado atlántico de la cordillera al lado pacífico, en la zona de la Libertad, ¿no?, de Trujillo, básicamente para 3 valles. Chavimochic, ¿de dónde nace el nombre? Tiene 4 valles incorporados. Miren, atiéndame. Chavimochic, valles de Chao, Virú, Moche y Chicama. Chao, Virú, Moche y Chicama, y con las iniciales hacemos Chavimochic. Entonces, las 2 etapas que ya están funcionando y que han generado tremenda desarrollo en la Libertad, pleno empleo en varios momentos, en la época de la cosecha, hay mucha actividad de agroexportación que genera mucho bienestar para miles de peruanos. Eso se ha generado porque hay 3 valles, Chao, Virú y Moche, que ya tienen la irrigación que viene por el otro lado, el agua del otro lado de la montaña, ¿no? Y con riego tecnificado por goteo y por aspersión que permiten multiplicar la productividad. Muy bien. Pero el gran valle de Chicama todavía está sin el riego correspondiente. Entonces, la tercera etapa de Chavimochic implica llegar al último valle, que es uno de los más grandes, el valle de Chicama, y completar eso para generar allí, digamos, mayor producción, mayor exportación y mayores números de empleos e ingresos para la gente, que es lo más importante. Entonces, la presidenta ha señalado que se van a reiniciar las obras del tramo 3 por un total de $116 millones, que incluyen todo el acueducto y el canal madre, ¿no? Y que se va a lanzar el concurso público internacional para la construcción de la presa Palo Redondo. La presa Palo Redondo es la obra de mayor importancia y complejidad en esta etapa 3 para poder irrigar el Valle de Chicama. Esto es una excelente noticia. Lo único que esperamos es que ese discurso se convierta ya en una realidad. Este ya es un tema de la gestión propiamente de los actores, Proinversión, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, que tienen que estar ahí en el día a día, porque como dice el dicho, en los detalles está el diablo. Puede haber muy buena intención de lanzar un proyecto, pero ahí no se hace el seguimiento adecuado y entonces pasa que un tema, otro tema, en el día a día y van parando las cosas, parando y al final no se logra avanzar. Es una buena noticia, hay que decirlo, porque la política no significa en decir todo está mal. No, hay cosas buenas que ojalá se pongan en práctica, las estoy explicando. Otra obra importante que ha mencionado la presidenta, aunque por cierto no es una obra de este gobierno, sino que viene ya de hace casi 10 años de ejecución, está atrasada, es la segunda parte de la línea 2 del metro de Lima y Callao. Como ustedes saben, durante el gobierno de Alan García se hizo la línea 1 del metro, que viene en Lima desde Villa El Salvador al sur de Lima a San Juan del Lurigancho en el noreste de Lima. La línea 2 hace la cruz y convierte ya al metro de Lima y Callao en un sistema de transporte público masivo vía metro. La línea 2 nace en la carretera central frente al municipio de Ate y se va, a diferencia de la 1, que es elevada, se va por vía subterránea hasta el óvalo de Santa Anita, hasta Circunvalación, y de Circunvalación se va hacia el centro de Lima, básicamente la Plaza Grau, donde conecta con la central del metropolitano, y de ahí se va por la avenida Venezuela hasta la Universidad de San Marcos, ahí hace derecha, todo por abajo, ¿no? Y se va hasta la avenida Colonial, ahí hace izquierda, y se va directamente hasta la puerta principal del puerto del Callao, con un ramal de 7 kilómetros que va desde la avenida Colonial hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez. De manera que esta línea 2 es muy importante, pero ya tiene muchos años de construida y está a un 50% de avance. Lo que la presidenta ha ofrecido es que el tramo entre Santa Anita y Vía de Evitamiento se va a abrir para 600,000 pasajeros día, o sea, se va a hacer lo que se llama la prueba blanca, la prueba con pasajeros, pero todavía sin cobrar, ¿no? Se va a desarrollar a fines de este año. Eso es una buena noticia. La parte del 50% restante está, digamos, en parte construida. Están construidas muchas de las estaciones,
pero el viaducto subterráneo no está en el mismo nivel de avance. Pero sin embargo, esta obra es vital, porque va a permitir ahorrar mucho tiempo y dinero a millones de personas que viven en Lima y Callao, y es una obra que genera mucho empleo. En esta misma línea, la presidenta ha ofrecido que en 90 días se va a publicar el reglamento de la Autoridad Nacional de Infraestructura Nacional, para la Infraestructura Nacional, de reciente creación por una ley que fue promovida por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La Autoridad Nacional de Infraestructura, deseo que funcione bien. No va a trabajar como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que la verdad no ha trabajado bien, porque ustedes saben que desde el niño pasado, ya hace varios años, tenemos 4 o 5 años retrasadas las obras y ya nos cayó el otro niño y ahora viene el otro niño y seguimos niño tras niño y ahí estamos sin terminar las obras del niño anterior. Eso demuestra mucha ineficiencia, demuestra poca capacidad y poco seguimiento, diría yo en mi experiencia, para poder avanzar. Entonces, yo creo que la Autoridad Nacional de Infraestructura Nacional es una excelente oportunidad para ya no estar poniendo parches, para no estar yendo contra, digamos, reactivamente, ya originaba el problema tratando de corregir lo que ya pasó, ya afectó, ya se produjo. No, es ojalá, y así lo ha anunciado la presidenta, una oportunidad para que esta agencia planifique bien, estructure bien, integre las fuerzas del Ejecutivo para lograr que estos proyectos de gran importancia para la gente, porque todos son proyectos vitales para la población, puedan hacerse bien, transparentemente y rápidamente, que son los 3 elementos que debe tener una obra pública, sobre todo estas de gran envergadura. Bien, un cuarto componente del discurso de la presidenta el último 28 de julio tiene que ver, y yo creo que es muy positivo, con la lucha contra el narcotráfico. Miren ustedes, las cifras que dio fueron realmente espectacularmente negativas, ¿no? O sea, el número de hectáreas que se dedican hoy día a las plantaciones de coca para droga se ha multiplicado en el Perú, ¿no? Eso era un tema que, digamos, no estaba así hace algunos años y lógicamente esto está generando una serie de problemas, porque créanme, reflexionemos un poco sobre esto, el narcotráfico es el peor de los corruptores. Toda corrupción es mala, pero el narcotráfico tiene tanto dinero mal habido, ¿no? Y tiene tanta necesidad de blanquear ese dinero. Blanquear el dinero es darle un curso oficial, legalizarlo, esa es la palabra, ¿no? Para que se pueda utilizar ese dinero, digamos, en las actividades normales de la vida económica de un país, y eso exige que se recurra a terceros, a testaferros, que se inventen negocios, etcétera, etcétera. Pues claramente, digamos, el tema de las hectáreas dedicadas al narcotráfico es brutalmente incrementado en estos últimos años. Y esto implica que el narcotráfico ha avanzado. Y no ha avanzado solamente en la producción de coca y de la droga, la cocaína y otras drogas, porque no solamente la cocaína, ¿no? En el norte tenemos otro tipo de drogas, ¿no? Sino que esto ha aumentado el poder corruptor y el narcotráfico ya entró en la actividad económica, ya entró en la actividad política y ya entró con su desgarrador proceso de corruptor y desmoralizador a muchos aspectos de la vida cotidiana del Perú. Por lo tanto, que la presidenta haya anunciado que la lucha contra el narcotráfico va a ser un tema clave en su despacho, me parece un buen anuncio. Y ojalá que esto se traduzca en una lucha central contra narcotraficantes, comercializadores, blanqueadores de dinero y todos los que participan en esta red, digamos, corruptora y criminal. Entonces, en medio de eso, ha tocado también el tema de la delincuencia común y corriente que nos fastidia todos los días
con los robos de celulares, de carteras, de autos, de partes y piezas, de tiendas, con las extorsiones, con los raptos al paso, con las clonaciones de tarjetas y otras tantas modalidades que se han inventado y que se están viendo lamentablemente con gran incidencia a los ciudadanos. Y aquí hay varios problemas que hay que resolver. Y uno de ellos lo ha tocado la presidenta. Tiene que ver con las normas y el código penal existente. Por ejemplo, un tema que nos fastidia, nos molesta, nos enerva todos los días es ver cómo en los noticieros que se dedican a este tema, casi todos sus programas, ¿no? La policía captura a personas que están en flagrancia, en robo, y el mismo día o al día siguiente los fiscales les dan libertad a estas personas que siguen delinquiendo el día siguiente, e incluso cuando los detienen dice, por si acaso, esto solamente es hasta tal monto, menor cuantía le llaman, y por lo tanto saben que los fiscales los van a dejar en libertad. No hay ningún proceso pedagógico, psicológico, para que estas personas dejen de delinquir, no hay ninguna estrategia, solamente entran y salen burlándose y generando una situación ya circense en este proceso. Y la gente no entiende de leyes, no entiende de normas, solo entiende que los delincuentes son capturados y al día siguiente son liberados para seguir robando. Entonces la presidenta ha anunciado cambios importantes en el Código Penal y ha pedido facultades extraordinarias al Congreso de la República, incluyendo 33 proyectos de ley para la criminalidad, la ciberdelincuencia y el narcotráfico, para combatir. Y a mí me parece que esto es muy positivo. Y esto implica entonces que está en las manos del Congreso, de este Congreso que está muy venido a menos, por lo menos que se reivindique en algo y de estos 33 dispositivos saque la mayoría o todos lo más pronto posible. Porque esto incluye también que si un extranjero es encontrado delinquiendo en flagrancia o reincidiendo, inmediatamente es expulsado del país, cosa que hoy no puede ocurrir porque no está normado, ¿no? Recuerda que Castillo dijo eso en su discurso del 28 de julio. Pondremos a los delincuentes de regreso a su país. Bueno, pero no hizo nada. Ahora sí hay un proyecto de ley, varios proyectos de ley presentados ya y que tienen este objetivo. Miren, solamente estos dos temas, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la delincuencia común y contra los delincuentes extranjeros reincidentes o en flagrancia, estos tres temas vale la pena que se cumplan y estaría siendo muy bueno y estoy seguro que ayudaría muchísimo a bajar estos índices de criminalidad. De manera que en este tema también hay que darle el beneficio de la duda a la presidenta y hay que, si se puede, apoyar para que esto se cumpla, porque al final del día yo no estoy de acuerdo con este gobierno, en muchos aspectos de este gobierno, pero trato de ser objetivo y yo creo que si le hace bien a la gente que se cumplan estas medidas, el Congreso ahora tiene la oportunidad de reivindicarse y dejar de hacer el ridículo y dispararse al pie todos los días con la cantidad de equivocaciones, delitos y otro tipo de acciones que nos tienen acostumbrados. El otro tema importante que fue enunciado por la presidenta de la República fue la construcción por inversión privada de una petroquímica al sur del Perú. Esto es muy importante y quiero explicarlo. Miren ustedes, como su nombre lo indica, la industria petroquímica es una industria que genera productos derivados del petróleo, o en este caso el gas. Por ejemplo, ¿qué productos se pueden producir en la petroquímica? Diversos productos, pero voy a mencionar solamente dos muy importantes. Uno son los fertilizantes. ¿Qué pasó hace unos meses, el año pasado, ¿no? Cuando se recrudeció la guerra entre Ucrania y Rusia, zona productora de fertilizantes, ¿no? Y zona importante en la producción de gas y petróleo también. Y recrudecida esa guerra, los suministros de fertilizantes no se pudieron hacer normalmente. Y entonces había que comprar, había fertilizantes, pero carísimos, ¿no? Y entonces muchos agricultores no tuvieron el dinero o no pudieron adquirir el fertilizante a tiempo. Recordemos las
4 o 5 licitaciones que en el gobierno de Castillo infructuosamente se hicieron. Y recordemos que una de las licitaciones, el proveedor denunció que los que estaban en el Estado le habían pedido coima para darles la buena pro, ¿no? Todos esos temas hemos pasado. Lo concreto es que esos agricultores no tuvieron a tiempo el fertilizante, porque el fertilizante no se necesita todo el año, se necesita en el momento en que se prepara la tierra para la siguiente siembra, no en cualquier momento. Y en su momento no estuvo. Y por lo tanto, buena parte de la oferta agrícola de este tiempo es una oferta agrícola que no es la suficiente. Y por eso ahora estamos teniendo precios de productos internos que están subiendo, porque por los efectos del clima, más la menor producción, porque no hubo los fertilizantes a tiempo, tenemos menos producción y por eso suben los precios. Miren todo el problema que se genera por tanta ineficiencia y tanto burocracia y corrupción en el Estado. Entonces, esta petroquímica producirá fertilizantes, Uria producirá fertilizantes que haremos en Perú, ya no dependeremos de importar los fertilizantes. Eso es muy bueno para la agricultura, es muy bueno para los agricultores, ¿no? Y un segundo producto, hay varios, pero un segundo producto son los polietilenos de alta y baja densidad, que son los chips o los insumos con los cuales se hace el plástico para baldes, todo lo que es piezas de plástico y para láminas de plástico también, que se usan en diversas aplicaciones. De manera que tener una industria petroquímica, siendo un país productor de petróleo y de gas, es no solo importante, es fundamental. Pero aquí viene un tema. La presidenta ha dicho, y el ministro de Economía también ha dicho hoy día, que hay varios inversionistas privados interesados en hacer planta petroquímica al sur del Perú. El problema es que para que la planta petroquímica funcione, necesita el gas. Y por el momento, solo tenemos el gasoducto que viene desde Camisea, en el Cusco, hasta la planta de Melchorita, que está entre Cañete y Chincha, al sur de Lima. Pero no tenemos el gasoducto sur peruano, que se paralizó por temas de corrupción, que es otro problema que tenemos en el Perú. Si hay un tema de corrupción, la ley debe contemplar que el tema se judicialice, se investigue como debe ser, pero la obra no tiene por qué perjudicarse, y menos los peruanos. La obra está paralizada y no va a avanzar hasta que no se desbloquee este tema que está en un ámbito de investigación judicial o fiscal en este momento. Y entonces, si no tenemos gasoducto sur, va a ser difícil tener una petroquímica. Entonces dicen que puede ser en Arequipa, en Marcona, perdón, en Moquegua o en Tacna o en Arequipa. Difícil si el gasoducto sur peruano no se construye a tiempo. De manera que lo más probable es que el gasoducto podría estar más cerca de la zona donde está ahorita el gasoducto que ya existe y que llega, como digo, al límite entre Cañete y Chincha. Y esa zona es Marcona, ¿no? Así que Marcona podría ser, pero hubiera sido ideal que se haga más al sur para generar empleos en la zona sur. Pero eso requeriría tener listo el gasoducto sur peruano y eso no hay. Vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar al tercer bloque. En un momento regresamos con este análisis de los temas del mensaje presidencial. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre.
Seguimos en Punto Crítico, su programa de análisis económico y político, aquí en Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país, analizando el mensaje presidencial, tomando los elementos más importantes y explicándolos para ver cuál es su aterrizaje, cómo es que se pueden o no se pueden hacer, qué tanto es factible lo que ha dicho la presidenta. Voy a tocar en este último bloque el tema económico, y aquí se perdió en medio del discurso largo, ¿no? Cansado de escuchar 3 horas. Yo soy profesor, como ustedes saben, en la universidad hace ya muchos años, ¿no? Tengo más de 45 años enseñando en la universidad y les puedo decir, por experiencia y por ciencia también que he estudiado, que una clase de 45 minutos, una exposición de 45 minutos, ya es un tiempo muy largo para que el alumno entienda y que en realidad los elementos centrales tienen que ser planteados en periodos cortos de menos de 5 minutos y haciendo altos, ¿no? Imagínense un discurso de corrido de 3 horas y minutos. Evidentemente muchos cambiaron el canal y otros lo tenían ahí en voz en off, pero no tomaban, digamos, importancia de cada uno de los temas. Y por ahí se perdió otro tema que considero importante, y es que la presidenta anunció que, y obviamente esto ha sido escrito por el ministro de Economía, no por ella, que van a desarrollar el gobierno una estrategia de desarrollo, valga la redundancia, basada en 2 pilares: el desarrollo de la infraestructura y el cierre de las brechas sociales. Y ese me parece ahí muy perdido entre el discurso, un mensaje bien importante, porque es la primera vez en varios años que alguien del gobierno dice: este es mi modelo de desarrollo. Sería bueno que el ministro de Economía lo explique en detalle, pero hay que destacar que está en el discurso presidencial. Y yo le puedo decir, por mi propia experiencia, que si se trabaja sostenidamente en infraestructura y en cierre de brechas sociales, el modelo va a caminar. Pero para esto hay que superar 2 temas. El primer tema ya lo mencioné. Hay dinero, pero se ejecuta muy poco, ¿no? Y se ejecuta muy poco porque la gestión pública en manejo de inversiones no es muy eficiente. Ahora mismo estamos con un nivel de ejecución muy bajo en lo que va el 2023. Y en el lado privado, como ya mencioné, si no hay confianza, si no se esfuerza el gobierno por generar o retomar confianza, los inversionistas van a seguir esperando y no van a arriesgar más de lo que ya están arriesgando. Entonces, son buenos los conceptos, estos 2 pilares, pero para ponerlos en valor, creo que hay que hacer algo más que el discurso presidencial y las buenas intenciones. Dentro de los temas económicos y de infraestructura, la presidenta planteó un aspecto que me parece muy interesante, que es la constitución de un fideicomiso de titulación público-privado para la inversión, que va a permitir desarrollar obras de infraestructura tipo gobierno-gobierno, etcétera, etcétera, en diversos lugares del Perú. Me parece muy bien, ahora lo quiero explicar. ¿Qué es un fondo de fideicomiso? Un fondo de fideicomiso es un fondo de financiamiento que es administrado por una entidad del sistema financiero que maneja este fondo, y este fondo tiene la característica que los aportes a este fondo, que ha dicho la presidenta, van a ser del gobierno y de la inversión privada también, ¿no? Con títulos, o sea, van a invertir y les van a dar títulos de inversión para los que aporten, y este fondo va a ser exclusivamente, por eso se llama fondo de fideicomiso, para los objetivos que el fideicomiso plantea, y en este caso, según lo que se ha anunciado, va a ser para grandes obras de infraestructura. Me parece que esto es muy importante porque le da una alternativa a inversionistas que desean colocar su dinero, pero que están dudando, como he dicho, porque quieren tener un sobreseguro frente a lo que son los riesgos que hoy se plantean por la situación inestable política, socialmente en el Perú. Entonces, crear este fondo de fideicomiso puede ser una alternativa para tratar de captar dinero que de otra forma quizás no se anime todavía a entrar a su propio riesgo. Y el Estado, al poner su aval para poder desarrollar esto en proyectos muy bien identificados y priorizados, creo que podría ayudar tremendamente a este objetivo. Y con ello, varios proyectos pueden empezar a impulsarse. Por ejemplo,
solo mencionando el caso de Lima y Callao. Tenemos el anillo vial periférico, que es el comúnmente llamado, o se le llamará popularmente, el corredor camionero, que es una vía que ya está con estudios completos, que iría desde el Callao por la Gambetta, se iría a través de, digamos, la zona de los cerros circundantes de Lima, y saldría desde el Callao por toda la zona norte, la zona sur, y saldría por, Pucusana, por ahí, fuera ya de Lima metropolitana. De manera que tendrían los camiones una ruta exclusiva, lo que aliviaría tremendamente el tráfico pesado en la ciudad y generaría mayor productividad, mayores ahorros, economías externas, etc. Ese es un proyecto. Pero están también el tren de cercanías norte y el tren de cercanías sur, que también ya están con estudios, ¿no? Y que deberían también desarrollarse con alguna prontitud, como se hizo en el gobierno con el gobierno inglés para desarrollar los Juegos Panamericanos Lima 2019. Otro tema importante del discurso presidencial fue el anuncio de la presidenta de que, no obstante, declaró ella su, lejanía política frente a la posición política del alcalde de Lima. Sin embargo, era consciente de que el gobierno tenía que apoyar a Lima en varios proyectos emblemáticos, ¿no? Incluso con el puente Santa Rosa o el complejo vial Santa Rosa, que es necesario que se construya a tiempo para que cuando en el año 2025 esté terminado el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez y las obras de modernización del puerto del Callao, haya una vía alterna a la Fawcett para desarrollar la entrada y salida del aeropuerto. Hubo también importantes anuncios en términos de infraestructura de hospitales. Se mencionó 6 nuevos hospitales por 7.000 millones de soles que se harán por el sistema gobierno-gobierno, que es un sistema que se ha aprobado, funciona bastante bien, ¿no? Y me parece, y con esto termino, que se hizo un anuncio que sin duda creo que es el socialmente más importante del discurso, y es el desarrollo con casi 900 municipios en todo el país del plan para combatir la anemia infantil que ha denominado Niños de Hierro. La anemia infantil es el peor enemigo de la salud pública porque hace que un niño durante sus primeros 5 años de vida no desarrolle el potencial y para toda la vida futura lo va a hacer una persona con menor capacidad que podría desarrollar plenamente. De manera que este programa, por ejemplo, es un programa que debería tener apoyo de todos, sin ninguna distinción política. Pero para eso hay que sentarse, pensar en la gente y no en los intereses particulares, partidarios o de grupo o en las próximas elecciones, que felizmente están lejos y hoy necesitamos trabajar y demostrar que se pueden hacer las cosas en medio de la situación de crisis y recuperar en algo la confianza perdida y las circunstancias que hoy hacen que las encuestas de todo tipo le den tan baja popularidad a la presidenta, a su gobierno, a los ministros y sobre todo a los congresistas. Hemos hecho un análisis rápido de los 6 o 7 temas importantes del discurso. Obviamente hay otros, pero he tenido que resumir los más importantes y espero que al explicarlos con el detalle que lo he hecho hayan sido comprendidos y por lo tanto tengamos ahora una idea más cabal de lo que esto significa para nuestra vida diaria si es que se cumplen estos anuncios en la medida en que en los próximos días y semanas veamos que se empiezan a ejecutar en términos concretos los reglamentos, las políticas y el seguimiento de las medidas que todo esto requiere. Mientras tanto, les deseo que tengan una muy buena semana y si Dios quiere, nos veremos el próximo martes siempre a las 7 en punto en vivo por Onda Digital Perú, sus plataformas y canales asociados en este su programa Punto Crítico. Hasta entonces.